hay que ver el mineral, ¿ya? Es decir, la composición química del mineral, la pureza del mineral, en qué ley se encuentra para poderlo comercializar. Es decir, el mineral más puro es lo que se debe realizar la comercialización. En este caso, el beneficio es el conjunto de procesos físicos químicos que se realizan para extraer o concentrar, sigue ingresando, o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales para purificar, fundir o refinar metales. ¿No? Ahí vamos a ver, por ejemplo, lo que les había indicado en la anterior clase, es de que cómo lo van preparando la mina para entrar a realizar la explotación o extracción de mineral. Ahí estamos viendo los dinteles, cómo le van armando, y para que ingresen los casos metaleros hacia las profundidades. Ahí tenemos lo que es los respiraderos, pueden ser artificiales o pueden ser naturales, para que no falte oxígeno en las profundidades donde están trabajando los mineros. Ahí vemos también lo que es el tubo, los respiraderos y la instalación de energía eléctrica hacia las profundidades para poder tener ese alumbrado interno y también tener los respiraderos para el oxígeno. Y ahí está lo que son las rieles donde salen los carros metaleros para la transportación del mineral. De la misma manera, ahí vemos, estamos viendo de fondo mina hacia afuera, están las rieles de los carros metaleros, los respiraderos, ¿ya? Y aquí están los cables, el rojo es el cable de la compresión de las maquinarias que utilizan para la perforación y la colocación de los explosivos. También la energía corriente. Este ya es una más amplia, si se dan cuenta. Aquí, por ejemplo, ya es una mina donde entran los vehículos. Podemos observar ahí las huellas de las llantas. Es decir, los vehículos entran hasta grandes profundidades para la extracción del mineral. En Bolivia existe estos lugares, estas minas así de esta dimensión por el lado de lo que podemos decir de Tipuani más adentro, por Chuquini, Allipi, Muturuni. Por esos lugares se observan estas minas semejantes, ya donde entran los casos para transportar ya sea el mineral o los escombros hacia exterior mina. Ahí vemos, miren la dimensión, prácticamente es grande, ya es grande, donde se puede ver todo este tipo de el trabajo que se realiza para la extracción del mineral. ¿Hasta ahí alguna consulta? No sé si hay alguna consulta, por favor. Tienen que ir realizando preguntas. Ya, vamos a continuar entonces. Un ratito, por favor, señor. No sé si ya. Ya. Transporte minero. Se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, Lisa. Ya, porque se desconecta a veces y eso quería ver. El transporte minero es todo un sistema utilizado para el transporte masivo continuo de productos minerales por medios no convencionales. Entonces vamos a ver cuáles son esos medios no convencionales donde se realiza el transporte del mineral. Ahí estamos viendo una forma de transportar este mineral en el cual
Son se podría decir, estas camas, ¿ya? Giratorias que van girando y van llevando, o ramplas también se le llama, estas ramplas donde el mineral, en este caso está la piedra, es donde son transportados a unas chancadoras donde lo van a realizar la molina. En este caso es cuando el mineral es, por ejemplo, es extraído en piedras, ¿no? Ahí es lo que van a ir a llevar y van a empezar a hacer el tratamiento y la separación del mineral en el caso de la pureza. Aquí podemos ver estos casos metaleros, que por ejemplo, cada caso pesa alrededor de media tonelada, es decir, 500 kilos, por lo menos cada uno mínimo. Estos casos son metálicos de un fierro grueso, y ahí es peligroso porque dentro de interior mina, los mineros están controlando, es decir, están sacando de profundidades a empujones. Y hay lugares donde no pueden frenar. Es por eso que eso hay que tener mucho cuidado en interior mina. Esto, por ejemplo, en la mina de Potosí, ya la vez que hemos ido a visitar con algunos estudiantes, ahí hemos observado de que el minero sale gritando de fondo interior mina, ¿no? Indicando caso, ¿para qué? Para que los que están ingresando se puedan ir a los costados y el caso pueda salir con la fuerza que está saliendo, ya que estos casos no tienen freno, ya están saliendo empujones. Aquí por lo menos podemos ver, miren, está siendo jalado ya por una locomotora, es decir, a motor. Entonces, estos ya deben tener. Pero en el Cerro Rico de Potosí todavía no están sacando a empujones todo el mineral que está dentro mina. Ahí vemos, miren ya cómo ingresan, se podría decir, estos vagones ya más grandecitos, están ingresando a profundidades a sacar el mineral. Pero siempre cumplen, miren los respiraderos por la parte de arriba. Ya viendo el tamaño, la dimensión que está como esta mina, fíjense, el tubo respiradero debe llevar hasta profundidades, ¿no? Por lo menos existen minas que llegan hasta 5.000, 4.000 metros de profundidad. Entonces, sí o sí el oxígeno tendría que ingresar hasta esas profundidades. De la misma manera, aquí vemos la iluminación. Si bien la iluminación no cubre el 100% de todo lo que es la mina, pero por lo menos en este caso se puede ver hasta el tope de donde puedan ingresar también los mismos locomotoras o los casos metaleros para la extracción minera. Aquí estamos viendo los camiones, por ejemplo, estos son ya, si bien tienen la forma de camiones, ya son como maquinarias. Esas maquinarias, si nos damos cuenta, las llantas nomás llega a 1.60, 1.70 de altura. Son unas maquinarias ya tremendas, son grandes. Esto, por ejemplo, lo vamos a poder observar en la mina de lo que es mina de en Suches. Vamos a poder observar lo que es en la mina, en lo que es en La Joya, en Oruro, en Tizaimi. Después en Colquiri también manejaban. Entonces, en ese sector es donde nosotros podemos observar ese tipo de maquinarias que hoy en día siguen todavía realizando la explotación del mineral. Ya son tremendos, son grandes vehículos. Inclusive se podría hacer más grande de lo que se ve en el Dakar, ¿no? Porque las llantas nomás es una persona de estos vehículos. Ahí estamos viendo las maquinarias de transporte, ya son a motor, ya son a motor. Ahora fíjense aquí, miren. Si esta maquinaria o camión de transporte se ve pequeño en relación a esta pala mecánica, imagínense el tamaño que debe ser de la pala, ¿no?
ya que estos equipos son tremendamente grandes. Su comercialización. La comercialización de estos productos, es decir, de los minerales, en nuestro territorio es libre, ¿ya? Pero con una autorización correspondiente. A eso me voy. No es libre la explotación o la extracción del mineral, no es libre, ya porque tienen, ¿no? Estos son dueños, ya sea el Estado o son cooperativas mineras, en el cual ellos son los que autorizan la extracción o la explotación de este mineral. Su comercialización interna y extremadamente, y para su ejercicio, no se requiere el otorgamiento de una concesión. Estamos hablando de la comercialización.
metales y muchas piezas que son imposibles de fabricar por otros procesos convencionales como la forja, laminación y soldadura. Ya me está dando el tipo, ya el tipo de producto o el tipo de cómo voy a vender el mineral, cómo voy a llevar y para qué mayormente me va a servir la refinación o la fundición de estos minerales. El proceso de fundición, ahí tenemos el proceso de fundición, tenemos el diseño de la pieza, la tecnología de la fundición, la producción del moldeo, estamos hablando del moldeo, elaboración de las plantillas, qué tipo de moldeo va a tener, área de macho, es decir, cómo se le va a realizar el ajuste o la compresión, ya que sea de este mineral dentro de la harina y el taller de moldeo. La preparación del metal, preparación del material y el taller de fundición. En lo que estamos viendo es que todo va a ingresar en un vértido de la pieza, todo va a entrar en uno solo y se va a empezar a moldear y hacer la limpieza correspondiente. Extracción de algunos residuos que no sirvan dentro del mineral y acabado, presentación en lingote. La refinación es el proceso industrial mediante el cual se hace más puro el metal o sustancia eliminando sus impurezas. Eso es la refinación. Es empezar a sacar, separar los minerales, ya mayormente en lo que es el estaño, siempre hay residuos de plata. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es la separación de esos minerales e inclusive hay impurezas, ¿no? Se podría decir arena que no sirva, que está dentro del mineral, tienen que irlo separando. A eso estamos llamando la refinación. Uno es la refinación. La refinación es sacar los residuos o impurezas que existen en el mineral. El otro es la fundición. La fundición es ya presentar un producto para la comercialización. Y otro es la industrialización. ¿Qué van a hacer con ese mineral? Van a empezar a producir productos terminados para quienes, para presentar hacia los consumidores finales. Si hablamos de oro, ¿qué van a hacer? Separar el oro de las impurezas, fundirlo en lingotes y empezar a comercializar ese oro. Ese oro, ¿qué se va a realizar? Se va a industrializar. ¿En qué lo van a convertir? En joyas. Ya mayormente lo convierten en joyas. Lo mismo pasa con los otros minerales, el estaño, el plomo. ¿Para qué nos sirve? Sabemos bien que hay hierro, hay metales, por ejemplo, el mismo cobalto, que son fierros extremadamente duros. Inclusive hay otros minerales, ¿ya? Donde hacen los motores de los vehículos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Solamente venden hasta la fundición y refinación. Más allá de eso, ya la industrialización se encarga la empresa. Ahí tenemos, por ejemplo, concentración de minerales o tratamiento hidrometalúrgico. Estos son lo que se maneja en la fundición de estaño en Oruro. El mineral es concentrado, la energía, los reactivos, se necesita reactivos químicos para poder separar el mineral, partículas en suspensión, los gases, los ruidos de las maquinarias, el concentrado del mineral, ya relaves, aguas industriales. ¿Qué quiere decir? Que todo este procedimiento para concentrar minerales o realizar la separación de minerales es amplio. Hemos podido observar también en la parte de la refinación o la separación de los residuos, se maneja inclusive hasta camas
vibradoras, donde están recorriendo las camas vibradoras y van temblando y van separando el mineral con unos químicos. Esto va a permitir obtener un mineral más puro y listo para su comercialización. Han visto también que el estaño se puede comercializar en libra fina, es decir, en polvo. Esto es cuando están realizando esas camas vibradoras, una especie de lodo color plomo, es lo que le va dejando a lo que es Ingenio. Y en Ingenio lo que hacen es el secado o el envasado de este mineral. Una vez envasado en los sacos metaleros, se procede a la comercialización en el mercado interno. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la fundición y concentrado de metales. Ya, miren lo que es lo que había explicado, lo que estaba más abajo, más anterior en la diapositiva, ahí estamos viendo el metal. Lo están fundiendo a unas temperaturas increíbles, ¿no? La calor tremendo, pero ellos van a empezar a colocar a los moldeos para realizar la comercialización. Es decir, que se debe presentar en un producto como materia prima, ¿ya? Para poder comercializar. Ahí estamos viendo las camas metaleras también, lo que les decía, una especie de vibradores, y estas van a permitir igual la separación ya del mineral, lo va a ir separando. Metal refinado, todo ese proceso es que se realiza dentro de lo que es mayormente el ingenio. Estamos hablando ya no interiormente, estamos hablando ya en ingenio. No estamos hablando tampoco en donde está el concentrado de minerales. El ingenio es el proceso de separación del mineral para su comercialización. Ahí estamos ahorita. Ahí estamos viendo, fíjense las camas, una vez que ha sido las camas vibradoras, fíjense cómo el mineral lo va botando. Va botando. Y esto se puede decir, este tractor lo que va a ser a los camiones y directamente a los sacos metaleros para su comercialización. Esto hemos visto nosotros que la unidad de medida están en libras finas, están en un satroy, están en gramos, ¿ya? Entonces, eso tenemos que ver cómo nosotros vamos a comercializar los minerales. Ahí está el mineral, miren, desde dónde viene. Y todo se concentra ahí. Ahora, este es un mineral todavía húmedo. En algunos casos, a los sacos metaleros se lo coloca directamente. Y en los sacos metaleros están húmedos. Pero para eso nosotros somos los contadores. ¿Qué debemos hacer? Determinar el peso neto seco fino. ¿De acuerdo? Eso es lo que debemos hacer. Determinar el peso neto seco fino. ¿Y cómo vamos a determinar? Vamos a tener una tonelada de venta, de la tonelada lo que vamos a sacar es su peso del saco metalero, cuánto pesa cada saco metalero. Vamos a ver cuánto está la humedad del mineral, lo vamos a sacar la humedad del mineral, después vamos a tener el peso seco, de ahí vamos a sacar cuánto de pureza es. ¿Qué se va a hacer con esto? Se va a llevar a análisis, ya análisis de laboratorio, y en laboratorio van a determinar cuánto por ciento de pureza tiene este mineral. Y de acuerdo a eso nosotros recién vamos a determinar cuánto de pureza tiene y sobre eso recién vamos a comercializar. Todo ese proceso es lo que nosotros debemos realizar como contadores para la comercialización de estos minerales. ¿Alguna consulta? Ninguna, ¿no? Ya. Licenciado. Dime. Te escucho.
Dime. ¿La transportación se hace en forma mecanizada o lo siguen haciendo en forma manual? ¿Cuál? La transformación del mineral. No, la transportación, o sea, el traslado. El traslado no, ya lo manejan mediante maquinarias, pero interior mina lo siguen manejando manualmente, dependiendo Ah, el sector. Por ejemplo, si vamos a hablar de las minas de Potosí, siguen aún manual, están empujando. Uno que otro debe tener ya mecanizado con motor, todo eso. Pero si nos vamos a ir, por ejemplo, a la mina de Salvadora, San Salvador, más adentro de Potosí, vamos a ver que ya se trabaja todo mecanizado. Si vamos a ir a La Joya, por ejemplo, en Oruro es lo mismo. Todo ya son tractores grandes. Tal vez aún lo siguen haciendo manual, pero son en profundidades donde ya no pueden entrar estas maquinarias. ¿Ya? Pero aún así siguen manejando mixta. ahí está bien. Sí, sí, Ya. gracias. La regulación actual de todas las fases de la actividad minera, vemos la exploración. Esta es la exploración. Están analizando. Luego viene la explotación, procesamiento y el cierre. ¿A qué se refiere con el cierre? Yo les decía, ¿ya? Cuando una empresa minera deja de funcionar, estas deben dejar tal como lo han encontrado. Eso dice la ley del medio ambiente, que hay que dejarlo tal como ellos lo han dejado, como han encontrado. Es decir, no lo pueden dejar así como hemos visto las anteriores minas abiertas, no. Tienen que volver a reconstruir la forestación que tenía o dejarlo sin la contaminación que ellos habían encontrado. Pero ¿será que pueden dejarlo? Un poco complicado, ¿no? Complicado es eso, ¿no? En la exploración tenemos lo que es la declaración jurada, la evaluación ambiental, la declaración del impacto ambiental y el estudio del impacto ambiental. ¿Cuánto va a afectar al lugar en el caso de la extracción del mineral? Si va a afectar o no va a afectar a la población. Ahora, en la explotación, estudio del impacto ambiental, igual, ¿va a afectar o no va a afectar? Programas de adecuación y manejo ambiental. Todo está relacionado al medio ambiente. Porque se quiera o no se quiera, cuando hay la explotación minera, cuando existe la explotación minera, sí existe la contaminación ambiental. Donde sea, cualquier centro minero, siempre está la contaminación ambiental. Programas de adecuación para el manejo ambiental. Seguimos hablando ambiental. Estudio del impacto ambiental semidetallado. ¿Cuál va a ser ese impacto de esta explotación minera? Primero, la exploración minera van a explorar en qué lugares. ¿Va a afectar o no va a afectar al medio ambiente? La explotación. ¿Cómo va a realizar la explotación? ¿Qué tipo de explotación? ¿Va a tener algún elemento químico o no va a tener elemento químico? Por ejemplo, el oro. ¿Se han dado cuenta ustedes en Tipuani? Los que conocen tal vez los yungas, ya no hablaremos exactamente Tipuani, hablaremos los yungas, diremos, ¿no? Hay ríos donde son cristalinos a partir de las 8 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana. Pero ya más allá, arriba de las 8 de la mañana, las aguas son turbias. ¿Por qué? Porque a esa hora ingresan a trabajar. ¿Ya? Y todas las aguas que están haciendo el lavado del mineral son las que están ingresando dentro del río. Ahora, en el caso de la explotación de oro, no hay mucha contaminación, porque no utilizan mucho elemento químico, más que todo la suciedad del agua. En algunos casos sí. Si lo utilizan químicos, la contaminación es tremenda, tremenda, porque ya se ha podido observar que las contaminaciones, por ejemplo, en Inti Zaimi, podríamos
es decir, en Oruro, ha habido la contaminación. Y la contaminación ha llegado inclusive a grandes poblaciones, deformación de animales, pero eso ya ha sido ¿por qué? La contaminación en el río, más que todo, no era tanto por la empresa minera, sino será por el escape de petróleo que hubo. Y eso ha sido lo que han ido consumiendo los animales y han empezado a tener deformaciones, muertes repentinas. Todo eso es el impacto. ¿Y quién debe determinar a ver, en términos monetarios, la contaminación ambiental? Les decía, ¿quién era? La anterior semana les decía, ¿quién debe determinar esto? Sobre la contaminación minera. ¿Quién es? El contador ambiental. El contador ambiental es aquella persona que debe estar capacitado y poder determinar y medir esto. ¿Cuál es el grado de contaminación? El contador ambiental debe decir, la contaminación llega a no sé cuántos millones. El grado de contaminación es el 95-90% del sector. Porque ¿quién más lo va a hacer? El auditor no creo. El auditor va a colocar sus procedimientos. Ya, pero en este caso, quien debe determinar el costo que ha sido afectado el medio ambiente es el contador. El contador. Antecedentes, por favor, apellido paterno, materno, nombre, me lo escriben. No sé si está habilitado. Ya está habilitado. Apellido paterno y materno, por favor. Y cuando llegamos al punto de cierre, ahí estamos observando que miren, todo lo que han hecho lo están dejando por lo menos se están tratando de dejar en la misma manera. Reforestecer el lugar con el área verde. Tratar de dejarlo tal como estaba. Plan de cierre de minas, debe haber un plan de cierre de minas. ¿Cómo lo van a volver a dejar como estaba? Plan de cierre de pasivos ambientales minerales. Entonces, en ese sentido debemos ver nosotros. En la contaminación ambiental, si bien nosotros somos contadores y a la vez auditores, pero el contador es el que debe determinar cuánto es el grado de contaminación del sector. Ya, continuamos entonces, ¿no? Ya, en este caso, por ejemplo, les iba diciendo que el contador es la persona en el cual debes realizar el grado debe determinar el grado de contaminación y lo que más nos interesa a nosotros, cuánto ha sido lo que está afectando económicamente a la población o al lugar donde se ha realizado la explotación minera. Ahí vemos mayormente el proceso, fíjense lo que dice la extracción del mineral, la perforación, en primera instancia está la perforación, la voladura, es decir, la roca, lo que están haciendo, la voladura de la roca, el carguío, están trasladando el acarreo en maquinarias o camiones, se podría decir. La chancadora está realizando la molienda, ¿ya? La molienda y el almacenamiento del mineral.
Posterior viene lo que es la molienda primaria, es decir, aquí en la chancadora solamente está haciendo el picado y aquí está haciendo la molienda. La molienda secundaria, la flotación, lo que les decía, las camas vibradoras y la separación del mineral. Aquí el espesador, donde ya están sacándole el líquido o los químicos intervenidos para la separación, ya sea de residuos o algunos otros mermas. El desaguado, el retiro del agua, en el espesador, el retiro del agua. Posteriormente viene el secado del mineral. Una vez que el mineral ha sido secado, viene el concentrado. Y el transporte hacia refinería. Van a ir todavía a refinería, a hacer el análisis de este mineral y el grado de ley que presenta. Todo este proceso es que se realiza dentro de la minería. Lo que nosotros debemos ver, ¿qué es lo primero que hemos visto nosotros? Es la exploración. Después viene la explotación. Después de la explotación, la transportación. Después de la transportación, el tratamiento e ingenio. Después del tratamiento, recién el transporte hacia la comercialización o industrialización y comercialización, dependiendo, ¿no? De quién se realiza, quién va a realizar la transformación de la materia prima. Ciclo de actividades mineras. Ahí tenemos lo que hemos ido viendo. La exploración, explotación. Primero viene, perdón, la exploración, el cateo y prospección. Cuando estamos hablando de cateo, estamos viendo el lugar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a agarrar algunas rocas que encontremos o piedras y lo vamos a analizar. De la misma manera ocurre en el caso del petróleo. Donde se cree que existe petróleo, lo primero que hace es análisis del suelo. Lo que está por la superficie se agarra y se analiza. Y si se encuentra algún residuo de gas, entonces eso nos da como alerta de que existe ese mineral. Y lo mismo pasa en el sector. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? En la exploración empiezan a ver el lugar. El cateo, prospección, empiezan ya a sacar análisis de las tierras, de la piedra que tienen por ahí, para determinar si existe esa contaminación, entonces está el mineral. Luego de eso tenemos lo que es la explotación. Ya, cuando hablamos de la explotación, ya estamos hablando de la extracción del mineral, del trabajo interior mina. Después de eso vamos a tener lo que es la lixiviación y concentración, separación de los minerales, tratamiento de los minerales. Luego la fundición y la refinación. Vamos a refinar, vamos a fundirlo para luego comercializarlo y luego ellos lo van a industrializar ese mineral. En estas actividades mineras hemos visto lo que es el cateo, ya que es más la revisión del lugar para poder empezar a trabajar. La prospección, ya estamos viendo, es el análisis de los suelos. Y la comercialización. Siempre nos vamos a enfocar la comercialización. Ese es nuestro objetivo, de comercializar nuestro mineral. La exploración, y hemos ido viendo, la explotación, el beneficio. El beneficio es todo el proceso que lo hemos visto para luego comercializar en relación al transporte. En relación al transporte. Ciclo de vida de un proceso minero metalúrgico. Eso es lo que yo les decía. Primero, ¿qué hacemos en una mina? Primero lo que analizamos es la exploración. Llegamos a la exploración, que estamos en este punto, esa es la exploración. Y vemos, de 1 a 10 años hemos realizado la exploración que podemos trabajar esta mina. Posterior a eso, debemos nosotros, ¿qué hacer? Una investigación detallada sobre el diseño de cómo vamos a realizar el trabajo interior.
Ahí vamos a colocar después ¿qué? ¿Qué hacemos después de la exploración? Nosotros lo adecuamos, ¿ya? Lo adecuamos la mina para empezar a trabajar. Es decir, ahí tenemos lo que es la construcción. Vamos a construir, ya vamos a construir. Miren, la exploración va a ser de 1 a 10 años ha durado. Ahora la construcción de 1 a 3 años, es decir, lo vamos a adecuar la mina para empezar a trabajar. Ahora, la operación de la mina, fíjense, es de 2 a 100 años. Lo que han estimado, ¿quiénes? Los geólogos. Nosotros particularmente no estimamos eso. Nosotros solamente somos contadores o auditores, que solamente nosotros solamente registramos la parte contable. ¿Ya? En este caso, como contadores mineros, lo único que vamos a hacer es registrar la parte contable, ingresos y egresos, que nos interesa. Mientras en la parte de esto, ¿quién va a determinar la forma de construcción? Lo determinarán expertos, ingenieros en mina. Lo que nosotros tenemos que hacer es manejar cuánto se ha gastado en exploración, cuánto se ha gastado en la adecuación, cuánto hemos gastado en la explotación. Sabes muy bien, para la exploración, ¿qué necesitamos? Mano de obra. ¿Cuánto les vamos a pagar? ¿Cuántos trabajadores? Entonces, ahí estamos nosotros. Deslizamiento del cierre del sitio, si es que existiera, ¿no? Poscierre y perpetuidad. Es decir, ¿qué vamos a hacer cerrando después? Poscierre. ¿Cómo lo vamos a dejar? El lugar donde ha sido explotado el mineral. Entonces, en el ciclo del proceso de la mina siempre va a tener un inicio, un durante, un cierre y un después. ¿Qué pasa después del cierre? No creo que la mina ya no me da, esta mina ya no me va a dar mineral, lo que debo hacer es que lo cierro y punto. No. ¿Qué pasa después del cierre? ¿En qué quedamos después del cierre? Y hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. No es cerrarlo y ya. Yo les decía, para poder realizar la explotación minera, lo primero que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Debemos estar conscientes que debemos dejarle tal como lo hemos encontrado. Tal como se encontró. No con decir, ya lo he cerrado, ya es su solución. No. Hay que tratar de dar solución posterior. Posterior. Eso es lo que nos indica también la ley del medio ambiente y lo que es la ley de minería y metalurgia. A ver. Ratito, ¿qué pasó? Dice, Dime. ¿y cuáles son ciclos de mina? ¿Podría repetir esa parte, por favor? Ya, en el ciclo de vida de la mina, les decía que tiene que tener, por ejemplo, un inicio. Ya, cuando estamos hablando de inicio, estamos hablando de la exploración. Ya, estamos hablando de la exploración. ¿A qué se refiere con la exploración? ¿Dónde vamos a realizar el trabajo? ¿Ya? ¿Dónde vamos a armar lo que es el campamento? Todo ese proceso nosotros debemos contabilizar la parte económica. Después de la exploración, tenemos que adecuar la mina. No es directamente, aquí hay mineral, hay que entrar, no, hay que adecuar. Hemos visto cómo se adecua, colocándole algunos dinteles. A ver, les voy a mostrar, a ver si por aquí está un dibujo. ¿A qué llamamos la adecuación? A ver. Un ratito, por favor, les voy a mostrar esto. Cuando estamos hablando de la adecuación nos referimos particularmente a esto. A esto. Esto es la adecuación. Es decir, empiezan a colocar un enmallado. ¿Para qué? Para evitar accidentes. Aquí de la misma manera el enmallado. Están colocando ¿qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Están adecuando para entrar a la siguiente fase que va a ser la explotación.
la extracción del mineral. Ustedes saben muy bien que con los explosivos caen residuos y eso pueden causar accidentes. Aquí de la misma manera. Esto, por ejemplo, recién están ingresando, lo tienen que adecuar, tienen que empezar a colocar los pilares, a pesar que estos son pilares, pero tienen que empezar a colocar, ¿qué? Dinteles, respiraderos, por ejemplo. Esto es lo que estamos llamando adecuación. Colocar las tuberías de ventilación, colocar el aire comprimido, la energía eléctrica. Miren, están colocando, se podría decir, vigas de un extremo a otro para evitar que éstas se caigan y puedan ocasionar accidente al trabajador. Entonces, de esa forma se tiene que realizar la adecuación. Una vez que exista la adecuación, lo que se debe de empezar es la explotación del mineral. La explotación del mineral trabajará de cuántos, puede ser de 2 a 100 años, como lo hemos visto. Empiezan a trabajar. Posterior a eso, tiene que haber cierre de la mina. Cuando exista cierre de la mina, no termina ahí. Tiene que haber post-cierre de la mina. ¿De acuerdo? En el ciclo estamos hablando de eso. El inicio, el proceso y cierre de la mina. Y post-cierre. Porque eso me dice la parte normativa que una empresa minera debe dejar tal como lo ha encontrado el lugar. Por lo menos debes resarcir el daño y tratar de limpiar esa contaminación que existe dentro de las empresas mineras. ¿Qué consultas más, compañeros? Vamos ahora con preguntas. Preguntas. Dice, disculpe, hay una compañera que dice que está en espera. Ya he ingresado. Marina, creo que no me equivoco, su nombre. Toditos están ingresando. ¿Alguna consulta, compañeros? ¿Podríamos fijar la fecha de examen? Hasta este punto. No sé qué dice. O yo lo pongo la fecha. ¿Están ahí todos? Sí, A ver, Sí, licenciada. activen sus cámaras. No. Activen sus cámaras. Parece que no, 2 sitios no me contestan. Vamos activando todos, a ver. Todos se enciendan. ¿Dónde están los demás? Jimena Canqui, Janet Flores, Jessica Poma, perdón, Jessica Poma Dubiri, Richard Ronaldo, Zulema Kelka, Sara Vega, Silvia Condori. A ver, mejor les voy a llamar lista de aquí. Vamos a verlo, ¿ya? Sara Vega. No está, ¿no ven? No está Sara Vega. Silvia Condori. Silvia Condori, ¿no está? Silvia Nina. Nosotros no estamos prácticamente manejando al 100%
nuestras empresas mineras, sino se están manejando por empresas extranjeras. A eso ya cooperativas mineras, ¿no? Las cooperativas mineras, ahí vamos a hablar los contratos que se tienen de cooperativas mineras, concesiones por cuadrillas, los sectores, mayormente estamos hablando de cuántos contratos por hectáreas, ya esto ya mayormente habla de lo que es la GERDECOMIN para determinar la parte de las cooperativas mineras, ¿no? Concesiones, habría que ver cuántas cooperativas mineras tenemos en Bolivia, pero eso ya implica más que todo una parte más administrativa, para nosotros es más técnico, más, es decir, hacer más registros contables. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna consulta o duda que tengan? ¿Otra vez se han perdido? No. No, licenciado. Sí, se pierden, ¿no? Ustedes. Ya, hasta Licenciado, aquí, dime. nos decía que había que determinar la humedad y solo hacer, ¿qué se llama? En peso seco. ¿Hay alguna fórmula? Y la otra consulta es Sí, que si siempre lo venden, digamos, lo dan con humedad o muchas veces lo dan seco. ya, a ver, eso te explicó porque cuando lleguemos nosotros a realizar la comercialización, vamos a hacer ese procedimiento, ¿ya? Liquidación provisional, liquidación definitiva. Conmigo vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? ¿A qué se refiere cuando se vende con humedad? Por ejemplo, de tu almacén o de tu concentrado de minerales, va a salir el mineral húmedo. Pero este mineral va a tardar un mes a llegar a destino. En ese tiempo, ese mineral va a secarse, ¿cierto o no cierto? ¿Sí? O puede humedecerse más. Entonces, ¿qué es lo que se realiza cuando nosotros estamos comercializando ese mineral? Nosotros lo despachamos, esa es liquidación provisional. Nosotros lo despachamos con una humedad del 3%. Pero cuando va a llegar a destino, lo van a volver ellos a determinar la humedad y va a resultar ser el 1%. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Restar ese 2%, porque la humedad pesa o no pesa, pesa. Esa humedad entonces hay que irlo restando y vamos a determinar mediante un proceso nosotros vamos a hacer total de toneladas métricas que se va a distribuir. Ahí lo vamos a restar los sacos metaleros, lo vamos a restar la humedad, lo vamos a determinar la ley, es decir, la pureza del mineral, y posterior a eso lo vamos a determinar el peso neto fino en real, lo que estamos vendiendo. Sin humedad, sin saco metalero, sin nada, solamente el mineral. Y recién eso lo vamos a registrar contablemente, pero en otro registro contable que va a ser liquidación definitiva. Has hecho un registro contable cuando sale de almacén. Tienes que hacer otro registro contable cuando llega a destino a la venta. Entonces, ahí hay que determinar y hacer un ajuste de los dos. ¿A cuánto ha salido y a cuánto está llegando? ¿Tengo que aumentar o me tiene que devolver? Eso nosotros le llamamos cuadro de comparación. Se podría decir cuando se ha despachado y cuando ha llegado. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, los registros contables. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer más adelante, por favor, ¿ya? ¿Qué consultas más o dudas que tengan? Listo, compañeros, si no hay consultas o dudas, ahí habríamos quedado. Nos vemos el día jueves, ya en el horario de 8:30. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, chicos. Hasta luego.
Bolivia, sobre la ganancia que obtenga dentro del territorio de Bolivia, debe pagar este impuesto a las utilidades.